El tiempo geológico es el intervalo transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad y se divide de forma jerárquica, de mayor a menor, en eones, eras, períodos y épocas. Se reconocen 4 eones: ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. A los 3 primeros a veces se les agrupa en un supereón llamado precámbrico, que incluye casi 90% de la duración de la historia de la Tierra. El eón ádico comprende desde la formación de la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, hasta hace 3.800 millones de años. Primero, todo el sistema solar se estaba formando a partir de una gran nube de gas y polvo incandescente. Nuestro planeta se formó cuando una parte de esa materia se convirtió en un cuerpo sólido, el cual experimentó muchos cambios debido a grandes y numerosas erupciones volcánicas e impactos de asteroides. En el ádico se formó también la Luna, a partir de una enorme colisión de la Tierra con otro cuerpo planetario. Nuestro planeta era una auténtica bola de fuego, un cuerpo cuya superficie parecía un océano interminable de roca fundida. Prácticamente no hay registro rocoso de este eón, excepto unos minerales casi indestructibles llamados zircones, que se formaron entonces y se han conservado hasta hoy. El eón arcaico empezó hace 3.800 millones de años y finalizó hace 2.500 millones de años. Es el primer eón con registro rocoso, lo cual constituye el principal evento que marca su inicio. En esta fase la Tierra ya tenía un océano líquido y se formaron solo microcontinentes, ya que la enorme actividad geológica impedía la coalescencia en unidades más grandes. El eón arcaico se divide en 4 eras: eoarcaica, paleoarcaica, mesoarcaica y neoarcaica. En la era eoarcaica surgieron las primeras formaciones rocosas y los microorganismos procariontes. En la era paleoarcaica, las bacterias comenzaron a realizar fotosíntesis anoxigénica, es decir, que no desprendía oxígeno. También se empezaron a formar los primeros estromatolitos, que son estructuras minerales originadas por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de las cianobacterias. En la era mesoarcaica se presentó una glaciación debido probablemente a un desequilibrio del clima causado por el metabolismo de los primeros microorganismos. Esta glaciación finalizaría por el calor liberado durante la fragmentación de un supercontinente llamado Balbará, que se habría formado a principios de la era anterior, y los procesos geológicos implicados habrían provocado una intensa etapa de vulcanismo que incrementaría la temperatura media global. En la era neoarcaica surgieron los primeros microorganismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, que empezaron a liberar oxígeno molecular al ambiente. El eón proterozoico comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años y se divide en 3 eras: paleoproterozoica, mesoproterozoica y neoproterozoica. En la era paleoproterozoica se formaron los primeros cinturones montañosos y surgió el supercontinente Columbia. Además, como consecuencia de la fotosíntesis efectuada por las cianobacterias, que había iniciado desde la era neoarcaica, la cantidad de oxígeno se fue incrementando, de modo que la química atmosférica pasó de ser reductora a oxidante
y se formó la capa de ozono. Las primeras células eucariotas y los primeros organismos pluricelulares se originaron una vez que se produjo la acumulación de oxígeno libre. En la era mesoproterozoica destaca la ruptura del supercontinente Columbia y la formación de supercontinentes tales como Rodinia. En esta era se alcanzó también la máxima diversidad y abundancia de los estromatolitos formados por cianobacterias. En la era neoproterozoica hubo una gran diversificación de los organismos eucariontes y surgieron los seres pluricelulares de cuerpo blando, incluidos los primeros animales. También ocurrió la glaciación más extensa conocida en el registro geológico. El eón fanerozoico se extiende desde hace 542 millones de años hasta el presente y se divide en tres eras: paleozoica, mesozoica y cenozoica. La paleozoica representa la era de los peces y se subdivide en 6 períodos. En el Cámbrico, la vida se desarrolla fundamentalmente en el mar. Aparecen los primeros artrópodos, así como los animales con exoesqueleto y concha. En el Ordovícico surgen los primeros vertebrados y los peces acorazados o placodermos. En el Silúrico se originan las primeras plantas en tierra firme. Se desarrollan los peces simples y aparecen los primeros insectos terrestres. En este período se produce la primera extinción masiva que incluye a casi la mitad de las especies existentes debido a la gran glaciación ordovícica silúrica. En el Devónico había lirios de mar, arrecifes de coral, moluscos y crustáceos. Surgen los peces de agua dulce y los primeros anfibios. Se desarrollan los primeros árboles que dieron origen a los bosques terrestres. Los dos grandes continentes, la Eurasia y Gondwana, se fueron acercando hasta formar uno solo, llamado Pangea. En el período carbonífero aparecen los primeros reptiles, antepasados tanto de los dinosaurios como de los mamíferos. Se desarrollan estructuras en los vegetales como el polen y las semillas y se forman los grandes depósitos de carbón. En el Pérmico dominaba una gran variedad de reptiles mamíferoides. Existían extensos bosques de abetos y pinos. Se produce una extinción masiva de especies conocida como la Gran Extinción Pérmica. La era mesozoica se conoce como la era de los reptiles y se divide en 3 períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. En el período Triásico surgieron los primeros dinosaurios. Aparecieron también las primeras ranas y tortugas. Algunos reptiles mamíferoides sobrevivieron desde el Pérmico hasta el Triásico. Dentro de estos, el grupo más desarrollado era el de los sinodontos, que dieron origen hace 215 millones de años a los mamíferos. Junto a ríos y lagos nacieron varios tipos de plantas como los helechos. El único continente en el Triásico era la Pangea. En el Jurásico la Tierra estaba poblada por gran variedad de dinosaurios. En este período surgen las primeras aves. La Pangea se fragmenta en 2 continentes, uno al norte, llamado la Eurasia, y otro al sur, denominado Gondwana. En el período Cretácico existieron más especies de dinosaurios que en ninguna otra época. Aparecen las serpientes y los primates. Surgen los pinos perennes y los árboles que mudan sus hojas,
así como las angiospermas o plantas con flores. A finales del Cretácico se produce una gigantesca extinción masiva que acaba con los dinosaurios y con casi 3/4 partes de las especies vegetales y animales. La Cenozoica es la era de los mamíferos y se divide en los períodos terciario y cuaternario, que a su vez se subdividen en épocas. El período terciario se divide en 5 épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. En la época del Paleoceno aparecen los marsupiales, lémures, creodontos, ancestro carnívoro común de todos los félidos y los cánidos, y animales ungulados primitivos, a partir de los cuales fueron evolucionando diversos grupos como los caballos, rinocerontes, cerdos y camellos. Los continentes empezaron a desplazarse hasta alcanzar las posiciones que ocupan en la actualidad. Esta época marca el paso final en la separación de la Pangea. En la época del Eoceno, en Europa y Norteamérica aparecieron formas ancestrales del caballo, el rinoceronte, el camello y otros grupos modernos como los murciélagos, los primates y roedores similares a las ardillas. La época termina con la primera adaptación de los mamíferos a la vida marina. En la época del Oligoceno, los mamíferos estaban ya establecidos como forma de vida terrestre dominante. Surgen los primeros elefantes, carentes tanto de colmillos como de trompa. La fauna del Mioceno contempla la aparición del mastodonte. Durante esta época, los grandes simios, relacionados con el orangután, vivían en Asia y en la parte sur de Europa. En la época del Plioceno se presenta la evolución de un grupo de primates, los homínidos, con diversas especies, desde los australopitecinos hasta el Homo habilis y el Homo erectus. El período cuaternario se divide en 2 épocas, Pleistoceno y Holoceno. El Pleistoceno incluye los períodos glaciales. El hielo se fue extendiendo sobre más de 1/4 parte de la superficie terrestre. Se extinguen muchos de los grandes mamíferos, como el mastodonte, el tigre dientes de sable y el perezoso terrestre. Hace 350.000 años aparece Homo sapiens. El Holoceno es la época posglacial o reciente que se extiende hasta nuestros días. Todos los grupos importantes de animales y plantas son como los actuales. Los seres humanos empezaron a compaginar la caza y la pesca con la agricultura y la ganadería, lo que da origen a los asentamientos en lugares estables y el abandono de la vida nómada.